Si Bertrand Russell viviera en 2026, aunque falleció en 1970, probablemente observaría la era digital con una mezcla de admiración y preocupación, fiel a su estilo racionalista y crítico. Por un lado, verían los avances científicos y tecnológicos una confirmación de su confianza en la razón humana. La expansión del conocimiento, el acceso casi universal a la información y el desarrollo de la inteligencia artificial encajarían con su defensa de la ciencia como herramienta fundamental para el progreso. Sin embargo, Russell no sería ingenuo. Advertiría que el acceso masivo a la información no equivale en ningún caso necesariamente a conocimiento ni a pensamiento crítico. De hecho, probablemente señalaría que la sobreabundancia informativa puede generar confusión, manipulación y polarización. En un entorno dominado por redes sociales y algoritmos, alertaría sobre el riesgo de que la verdad quede subordinada a la emoción o al interés político, algo que ya le preocupaba en su tiempo. Hay que decir también que en el plano político, Russell se mostraría inquieto ante la concentración de poder en grandes corporaciones tecnológicas y en sistemas de vigilancia digital. Defensor de las libertades individuales, criticaría cualquier forma de control excesivo sobre la ciudadanía, ya fuera por parte de los estados o de empresas privadas. La privacidad para él sería un valor esencial en peligro. Al mismo tiempo, podría valorar positivamente el potencial de la tecnología para mejorar la educación y también para reducir desigualdades, siempre que se gestione con criterios éticos. Russell insistiría en la necesidad de formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, no solo de consumir información. La educación, en su visión, debería adaptarse al nuevo contexto sin perder su núcleo, el desarrollo del juicio crítico, que es fundamental desde su planteamiento. En cuestiones globales, su histórica preocupación por la paz y el riesgo nuclear se ampliaría hoy a otros desafíos como el uso militar de tecnologías avanzadas o la desinformación como herramienta geopolítica o militar. Probablemente abogaría por una cooperación internacional más fuerte y por instituciones capaces de regular estos riesgos. En definitiva, Russell vería en 2026 un mundo lleno de posibilidades, pero también de peligros si la razón y la ética no guían el uso de la tecnología. Su mensaje seguiría siendo claro: el progreso técnico o tecnológico debe ir acompañado de progreso moral. Es algo que realmente para él era indudable.